hoy día podemos hacer, no sé, una clase adicional, según mi tiempo, ahí podríamos concordar, pero entre todos. No es cuando a mí se me ocurra. Profe, Dígame. tampoco hubo reforzamiento en matemáticas esta semana, ¿cierto? No, porque era para la materia de funciones. Y ese día que me preguntó la Sofi, pero fue en la clase del cuarto C. Ella me preguntó y le dije que no, porque yo igual no trabajo en el colegio nomás, entonces tengo dos trabajos y tengo que ver mi tiempo y dividirlo bien. Entonces, antes tenía la posibilidad los miércoles, pero ahora ya no tengo esa posibilidad. Ah, ya. Entonces ahí Entiendo. tendríamos que ir viendo, a lo mejor cada ciertas clases, dejar una y yo podría ver en qué momento del día tendría que ser, pero ahí yo les voy avisando. Ya. Que vamos a hacer una adicional, si pues todos están de acuerdo, porque nos va a faltar clase para revisar las guías PSU que yo he subido, porque vamos a tener un nuevo ensayo PSU el lunes 15 de junio, que se los voy a informar el lunes y el martes respectivamente cuando tenga con los cuartos común, pero para que lo vayan agendando va a ser el lunes 15. De la misma forma anterior, con el formulario, pero ahora yo creo que el formulario voy a hacer solamente una hoja de respuesta porque perdí tiempo haciéndolo en el formulario de Drive, porque después tuve que igual enviarles el PDF. Entonces me queda más fácil hacerlo en Word y después mandarles ese archivo y luego ustedes contestan una hoja en el formulario que es la 1 y anotan la respuesta, ¿no? Así es más fácil para todos. Ya niños, veo que se han llegado varios más, así que buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el día con materia nueva. Tenemos la guía de función proposicional. Yo les había subido hace como 2 semanas atrás y esa es la que vamos a trabajar hoy. Voy a grabar esta clase para después subirla y les comparto mi pantalla. Voy a grabar ahora con otro programa, no con el que estaba usando porque encontré que este era más fácil. Así que espero que esto funcione. Hoy se supone que debe estar grabando. ¿Dejó de usar Bien, OBS? entonces, vamos. Dígame, ¿Dejó de usar OBS? Maite. Sí, es que se pone muy lento el computador con OBS. Entonces ahora estoy probando otro si es que anda más rápido. Ah. Y se me Creo que el mismo computador era, profe. Ay, Cristóbal me habla primero, creo. ¿Sí? Después Diego. Ah, que le contaba que si uno aprieta Windows y la letra G, aparece grabar. Sí, Y lo no es con intenté, ningún pero no, el programa, es mío no con el mismo funciona. Windows. Sí, en el mío yo Ah. intenté, no es con eso, había que apretar como otras letras y encontré que no era muy buena la grabación, así que vamos a ver si con este funciona. Sí, he visto un montón de cosas para ir tratando de mejorar esto, pero ahí vamos de a poquito. Pero ustedes me van avisando si es que en algún momento no se escucha mi voz o se corta algo, ahí me avisan. Ya, voy a compartir la pantalla entonces para que veamos la guía de función proposicional. ¿La están viendo por ahí? Sí. Sí, se ve. Ya. Entonces, vamos a seguir con nuestra materia de lógica, estamos dentro de esto todavía, y recuerden que vamos a ir avanzando hacia los conjuntos, tenemos que llegar por ahí. Nos va a faltar una pequeña parte de esto que son las demostraciones utilizando la lógica y luego el tema de conjuntos. Entonces, se llama función proposicional o proposición abierta a una expresión en que el sujeto está dado en forma de símbolo y puede ser reemplazado por alguno de los elementos de un conjunto fijado con anterioridad. Cuando al sujeto se le da un valor específico, la función proposicional se convierte en una proposición, pues se puede determinar su valor de verdad. ¿Cómo es eso? Damos el primer ejemplo. Acá tenemos, en el ejemplo 1, dice la proposición, dice P de X, así se nombra. Fíjense que va a estar el nombre de la proposición y entre paréntesis la variable. Y la proposición dice X es un número natural. Entonces X es mi variable en esta función proposicional. Entonces esto no es una proposición, porque si yo a ustedes les pregunto si esto es verdadero o falso, que X es un número natural, ustedes no podrían decirme si es verdadero o falso porque no conocemos el valor de X, o qué es lo que es X. Entonces, a eso se le denomina función proposicional.
pero al darle valores a x, entonces yo sí la puedo transformar en una proposición de la cual puedo decir si es verdadera o falsa. Entonces, si x es 2, la proposición va a quedar p de 2. Y eso diría 2 es un número natural, igual que en las funciones en matemática. Se reemplaza entonces la variable por un valor. Y 2 es un número natural, es una proposición verdadera. Luego, si a x le diéramos el valor menos 2, entonces se transformaría en la proposición en base a menos 2. Y sería menos 2 es un número natural, lo cual es falso. Entonces, ¿se entiende el concepto de qué es lo que es una función proposicional? Niños. Sí. ¿Sí? Ya, entonces, la expresión que va a ir teniendo un valor de verdad si es que uno reemplaza la variable por algún número o alguna expresión. Veo que alguien escribió por acá. Dice, no muy bien. ¿Podría repetirlo? Ok, Caro. Vamos a... Esa ya la habíamos trabajado seguida. Ya, Caro. Mira, con el siguiente ejemplo a lo mejor va a quedar un poquito más claro. Acá tenemos q de x. Esta es mi función proposicional y dice x menos 5 es menor o igual a 0. Si yo te digo, Caro, dime si esto es verdadero o falso, que x menos 5 es menor o igual a 0. ¿Me podrías decir si es verdadero o falso? Leo el chat porque parece que no tiene micrófono. No, no creo, dice la Caro. No podríamos decir si es verdadero y falso. ¿Por qué no, Caro? Caro, ¿puedes escribirlo? ¿Por qué no puedes decir si es verdadero o falso la expresión x menos 5 es menor o igual a 0? Porque no tiene algún tipo de restricción con la cual guiarme. Claro, no sabemos qué es lo que es x en el fondo. Entonces, si yo no sé qué es lo que es x, no puedo saber si esta resta es menor o igual a 0. Entonces, es una expresión que está dada, que su valor de verdad va a estar dada en base al valor de x. A eso denominamos una función proposicional. A ese tipo de expresiones que no tienen un valor de verdad fijo hasta que la variable se reemplace por un valor. ¿Ahí sí, Caro? Sí, ya, muy bien. Entonces, esta es una función proposicional y fíjense que si yo digo q de 2, es decir, cuando está entre paréntesis ese valor, significa que la variable x está tomando ese valor 2, y si yo reemplazo 2 menos 5 es menos 3 y es menor o igual a 0, por lo tanto ahí se transforma en una proposición que es verdadera. Pero si yo doy un valor a x que es 6, es decir, voy a evaluar mi función proposicional para 6, me va a quedar 6 menos 5 que es 1. Y 1 no es menor o igual a 0, por lo tanto se transforma en una proposición falsa. Al conjunto al que pertenece la variable se le llama dominio o universo de la función proposicional. Entonces, en nuestro caso, el universo para x serían los números reales. Yo cualquier número real que vaya reemplazando acá, voy a poder decidir si esto es verdadero o falso. Ese sería mi universo. Las funciones proposicionales pueden tener más de una variable. Por ejemplo, acá tenemos una función proposicional en base a x y a y. Y dice, X e Y estudiaron en el Liceo Alemán del Verbo Divino Los Ángeles en 1965. Ahí tengo dos variables, X e Y, y si yo reemplazo por algunos valores, por ejemplo, personas efectivamente que hayan estudiado aquí en este año, entonces sería una proposición verdadera. Pero si yo reemplazo X e Y por alumnos que están actualmente en cuarto medio, sería una proposición falsa. Y fíjense ahora lo que tenemos por aquí. Los símbolos que aparecen acá, ¿saben cómo se llaman? Esto lo hemos visto, esto al menos lo hemos visto en matemática en algunas definiciones. ¿Qué símbolo es este? ¿Cómo se llama? Para todo. No sé, para todo. Este es para todo. Y este símbolo se llama existe. Y se llaman el cuantificador universal y este P, que está como al revés, se llama el cuantificador existencial. Se leen para todo y existe. Y hay una variante para el existe, que es el existe con un signo de exclamación.
proposición, sin tener que darle un valor específico a la x. Por ejemplo, dice acá, si p de x es una función proposicional y A es el conjunto en el cual se define la función, que sería mi dominio o el universo. Entonces, ¿cómo se va a leer esta proposición? Dice acá, para todo x que pertenezca a, se cumple esta proposición. Por ejemplo, miren acá, les voy a decir yo, sea A este conjunto, el conjunto de los números reales, y sea esta proposición la siguiente, x tiene inverso multiplicativo. Entonces, fíjense en esta proposición, ahora que yo voy a escribir. Miren lo que yo escribí acá. ¿Qué escribí? Para todo x que pertenezca a este conjunto A, coma, p de x. Ustedes dirán, ¿qué pasa con p de x? Cuando se escribe de esta forma, se lee p de x se cumple, o se cumple p de x, es decir, es verdadera esta proposición, p de x. Entonces, ustedes ¿qué me dirán? Primero, fíjense que arriba p de x es una función proposicional. X tiene inverso multiplicativo. Yo no sé lo que es x, por lo tanto no puedo saber su valor de verdad. Si yo aquí le pongo un valor a la x, por ejemplo, digo que la x es 3. Ahora la función proposicional p de 3 se transforma en una proposición, porque estoy diciendo 3 tiene inverso multiplicativo. ¿Eso es verdadero o falso? ¿El 3 tiene inverso multiplicativo? Verdadero. Verdadero. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? 1 partido de 3, un tercio. Fíjense que este es mi dominio. Aquí estoy trabajando yo en los reales. Por lo tanto, la x la puedo reemplazar por cualquier valor real y le doy un sentido de verdadero o falso a mi función proposicional. Pero ahora fíjense yo lo que escribí abajo. Abajo yo no le doy un valor específico a x, sino que ocupo un cuantificador. Y digo, para todos los x que están en el dominio de la función, que es el conjunto A, entonces se cumple esta proposición de que x tiene un inverso multiplicativo. ¿Y eso es verdadero o falso? Falso. Verdadero. Oh, escuché dos respuestas, verdadero y falso. Pero fíjense que ahora le pueden dar ustedes un valor de verdad. Por lo tanto, con este cuantificador que hemos agregado, yo transformo una función proposicional en una proposición. Ahora discutamos el valor de verdad. ¿Qué me dijo verdadero, Andrés? Sí, yo dije verdadero. Verdadero porque dice que todos los números reales tienen un inverso multiplicativo. ¿Y quién me dijo falso? Yo, la Maite. La Maite. ¿Por qué es falso, Maite? Porque creo que el 0 no tiene. Exactamente. El 0 es el único número real que no tiene inverso multiplicativo, porque el inverso multiplicativo del 0 tendría que ser, por definición, el 1 partido 0. Y eso no es un número real, eso no está definido. Por lo tanto, fíjense en lo potente que es este cuantificador. Cuando dice para todo, es para todo, sin excepción. Y si aquí hay uno que ya no cumple la proposición, entonces es una proposición falsa, porque hay un elemento del dominio, que eran los reales, que no cumple con esta proposición. ¿Se entiende entonces? ¿Qué es lo que hace este cuantificador? Transforma a una función en una proposición. Y súper potente, como les decía yo, para todo es sin excepción. Para todo, para todo, para todo. Sin dejar ninguno afuera. Ahora, hay variantes que uno a veces le pone para justamente para este tipo de proposiciones que dice para todo x que pertenece a los reales, y aquí le pone si x distinto de 0, por ejemplo, y ahí sigue, entonces x tiene inverso multiplicativo. ¿Ya? Uno puede ir variando eso, pero cuando yo digo para todo, si aquí esto no está especificado, entonces no hay excepción para todo. Andrés, ¿sí? Se te había olvidado el caso del 0. Sí, pensé en todo menos el 0. Después lo pensé cuando lo Maite dijo falso y dije, y el 0. Y ahí me acordé que el 0 por nada me da 1, así que no puedo. Recuerden que hay varios ejercicios en PSU de lo que dice, ¿cuál de los siguientes es siempre verdadera? Entonces hay que fijarse siempre en todos los casos cuando estoy hablando de los reales. Y si es negativo, y si es 0, y si es positivo, o si está entre 0 y 1, de repente uno hace esos análisis para ciertas afirmaciones.
Vamos con el segundo. ¿Cómo se leería entonces esta expresión? Existe un X que pertenece a A tal que se cumple P de X. Así se debe leer una proposición cuando está escrita. Existe un X en A tal que esta proposición se cumple. O existe por lo menos, también se puede leer así, por lo menos un X. Profe, Entonces, dígame, entonces los cuantificadores como una forma de abreviarlo también. de abreviar Enunciado, sí. enunciado, sí, sí. La mayoría de las propiedades en matemáticas se escriben mediante cuantificadores y con la lógica, por supuesto. Entonces, si ahora yo digo lo siguiente, sea A mi conjunto, los reales, y sea T de X mi proposición, dijimos X tiene inverso multiplicativo. Inverso multiplicativo. Y ahora yo digo, existe un X que pertenece a los reales, tal que se cumple mi proposición que está arriba. ¿Cómo sería ahora esto? ¿Le puedo sacar un valor de verdad? ¿Qué me dicen de esta proposición? Que existe un X en R o en A, aquí le puse tal cual R, o el conjunto A, tal que se cumpla esta proposición. Ahí es verdadero. Eso es verdadero. Se transformó en una proposición verdadera. Y ustedes dirán, pero es que no existe uno solo. No importa. El existe dice que por lo menos hay uno. No le pone un límite. Podrían ser dos incluso. Pero existe, sí, existe. Ahora, ¿qué sería? Esto sería verdadero. Lo falso sería esto. Si yo escribiera existe un único X que pertenece a los reales, tal que P de X. ¿Se fijan en esta proposición que escribí aquí? Es falsa, porque puse que existe un único en los reales tal que se cumple. Ahora, alguien piense por ahí, ¿me podrían dar un ejemplo con el existe un único, pero que sea verdadera, en base a lo que aquí hemos escrito? Existe un único X ¿Ya? en los reales que no cumple con PX. Eso. Existe un único X en los reales. ¿Y cómo escribo que no cumple P de X? No PDX. No P de X, la negación. Muy bien. Eso es. Aquí tengo un ejemplo del cuantificador universal que ha transformado una función proposicional en verdadera. Se transformó en proposición. Y existe un único entonces en los reales que no cumple con mi proposición con mi enunciado que plantea aquí arriba, de que X tiene inverso multiplicativo. Y aquí pueden especificar que es el 0. El 0 es el único que no cumple. Ya la cara, una pregunta por el chat. Ah, ya. La Caro, ¿sabes, Caro? ¿Tienes un celu? Porque ahí en otras clases me ha pasado que niños que no tienen micrófono se conectan dos veces. Con el correo para verla, en el compu para ver la pantalla y luego con su celu y me hablan por ahí y sabes que funciona. Y porque yo a veces no estoy pendiente del tiempo, no estoy pendiente del chat, yo como comparto la pantalla. Pero me dice, ¿podría ser con personas, onda único y verdadero? Como X, como una persona. Depende cuál sea el dominio de nuestra función proposicional, claro. Por ejemplo, si yo te dijera, sea el conjunto de todos los humanos, toda la raza humana, y yo te digo que existe un humano, por ejemplo, que es inmortal. ¿Se fija? Ahí mi variable ya no son números. Puedo utilizar mis mismos cuantificadores, pero para otras situaciones. Entonces tú me dirás si eso es verdadero o falso. ¿Existirá un humano que sea inmortal? Hasta donde sabemos, la raza humana tiene su fin, así que no sería lo correcto. ¿Me entiendes, Caro? Podría ser cualquier elemento nuestro dominio de la función proposicional, cualquier conjunto. ¿Caro? Ah, y también tú me dices, podría ser un único y una expresión que sea verdadera. Con personas, difícil, porque cuando hablamos del universo de humanos tendríamos que conocer como todas las personas para decir una proposición, si es verdadero o falso con respecto a ella. Pero, a ver, ¿cómo podría ser? La más vieja. Por ejemplo, Maite, La persona más vieja. Existe una única persona más vieja en el mundo. pues claro, eso puede ser. Pues, en este momento existe una persona que es la mayor a todas, un único que es mayor a todo el resto, claro, y que sería la persona más anciana que está viviendo. Justamente, o en este preciso momento, en este
importante, hay una persona que es la menor de todas, o sea, existe un único que es el menor. Por ejemplo, sí, buen ejemplo, Mari. Entonces, sigamos acá con nuestra guía, dice por aquí. Así podemos decir, fíjense, ¿qué significa, ahora usando el lenguaje lógico, que para todo x que está en A, esta proposición se cumple? Significa, dice acá, o equivale, recuerdan esta doble flecha que está ahí, equivale a decir que la proposición se cumple para un x1 y que la proposición se cumple para un x2 y que se cumple para un x3 y se cumple para todos y se cumple hasta un x sub n, que sería en el fondo cualquier valor que yo podría ir reemplazando acá abajo como subíndice. Eso significa para todos, una conjunción, para todos se cumple. Y fíjense el existe, cómo se representa con los conectores. Existe un x que pertenece a tal que la proposición se cumple. Eso quiere decir o equivale a decir que la proposición se cumple para un x1 o para un x2 o para un x3 o para un x4, etc. Sin ser exclusivo, excluyente, este o incluso podría para 2 o para 3 o para todos podría cumplirse. Pero el existe dice que al menos uno de estos lo va a cumplir. Y en el existe un único, aquí sí tenemos un no excluyente. Cuando dice que existe un único elemento en A que cumple la proposición, significa que la cumple el x1 o el x2, pero excluyente, no los dos al mismo tiempo. O un x3, o un x4, o hasta un x sub n. Uno de ellos tendrá que cumplir con la proposición, pero uno solo. Por eso es un o excluyente. Después tenemos, si a una función proposicional, lo que yo les decía, se le agrega un cuantificador, esta pasa a ser una proposición, puesto que sí tiene un valor de verdad. Veamos más ejemplos. Profe, pero en estos casos puede ser tanto verdad como falso. Claro, sí, tú tendrías que determinar su valor de verdad, dependiendo del contexto. Mira el siguiente ejemplo, dice, sea p de x una función proposicional que dice x es un múltiplo de 2. Sea E un conjunto que está formado por todos los números naturales menores que 10, es decir, del 1 al 9, incluyendo los dos, 1 y 9. Entonces, miren esta proposición que aquí hay ahora. Fíjense que esto se ha transformado en una proposición porque yo le agregué un cuantificador. Dice, para todo x que esté en el conjunto E, la proposición P de x es falsa. ¿Qué decimos de esta proposición? Para todos, o sea, todos los elementos de este conjunto E no cumple, o sea, cumplen con esto, de que P de x, x es un múltiplo de 2. Dice que eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque basta con que yo encuentre uno que no la cumpla y ya voy a decir que esta proposición es falsa. ¿Quién no cumple esta proposición de que x es múltiplo de 2? El 1, por ejemplo. El 1 no es múltiplo del 2. El 3, el 5, el 7, el 9, esos elementos no son pares y por lo tanto no pueden ser múltiplo de 2. Así que la proposición que dice para todo x que está en E se cumple P de x es falsa. Porque ya encontré al menos uno que no cumple esta proposición. Pero fíjense en la siguiente. Existe un x en E tal que cumple con esta proposición. Es verdadera porque dice existe al menos uno. ¿Cuál? Por ejemplo, el 4. El 4 cumple con que es múltiplo del 2. Entonces ya transforma a mi proposición en verdadera. Y la que dice existe un único x que pertenece a este conjunto tal que cumple mi proposición, esa es falsa porque no existe un único. Aquí los múltiplos del 2 son el mismo 2, el 4, el 6 y el 8. Esos serían nuestros múltiplos de 2. Por lo tanto, sería falsa porque no existe un único. Ya, hasta aquí esta parte. El ejemplo, ¿se entendió? ¿Por qué unas verdaderas, por qué otras falsas? Sí. ¿Sí? Las niñas, ¿sí? Leo el chat por aquí. La Caro sí dice, muy bien, Caro.
Ya, vamos a la siguiente. Dice, las negaciones de las proposiciones con cuantificadores. Estas son las leyes de De Morgan, pero para los cuantificadores. Y observen cómo se niega una proposición cuando hay cuantificadores. Es bien sencillo. Para negar, primero se debe negar el cuantificador y se debe negar la proposición. Y la negación de un para todo significa el existe. Entonces, cuando yo tengo esta negación para mi proposición que tiene un para todo, equivale a decir, mire, aquí dice, para todo X que pertenece a A, se cumple la proposición. Y si yo la quiero negar, supongan que esto es verdadero. Si esto es verdadero, su negación va a ser falsa. ¿Qué significa que esto sea falso? Significa que existe al menos uno que no cumple con la proposición. Por eso esta es la negación. La negación del para todo va a ser el existe. Y la negación de la proposición es no P. Ahora hay que fijarse cómo está compuesta esta proposición. Si esa proposición P de X estuviera compuesta por X y Z, o no dice y, estaría compuesta por X y Z, entonces, ¿cuál sería la negación de esta proposición? No X No o X Z. o no Z, justamente. Entonces, aquí hay que recordar las leyes que vimos anteriormente. Y si mi proposición fuera Q de X igual a P implica Z, ¿cómo sería la negación de esa proposición? No P implica Z. No P implica Z. O sea, como P implica Z como paréntesis. Ah, ya, sería la negación de eso. ¿Y cómo se niega un condicional? Tiene que ser el primero verdadero y el segundo falso, ¿no? Y justamente, la negación del condicional es P y no Z. Esa es la negación del condicional. Entonces aquí vamos a tener que recordar todas estas leyes para poder negar estas proposiciones que ahí hay. Entonces, recapitulemos. La negación del para todo es el existe y luego la negación de la proposición. Ahora, si dice que existe un X en A que cumple con esta proposición, pongamos que esto es verdadero, ¿cómo sería su negación? Falsa. ¿Y qué significa negar esto? Existe un X en A tal que cumple esta proposición, significa que ninguno la cumple. Si yo dijera la negación de esto, eso significa que para todos los elementos de A no se cumple la proposición. Por ejemplo, voy a colocar aquí un conjunto A que está formado por el número 1, 2, 3 y 4. Y voy a dar una proposición P de X que va a ser X es mayor que 5. Una función proposicional. Entonces, ahora les voy a plantear la siguiente proposición. Existe un X que está en A tal que se cumple esto. ¿Qué me dirían ustedes de esta proposición que yo planteé aquí? Falso. Es falso. Aquí yo estoy diciendo que existe un X en este conjunto que cumple con ser mayor que 5. Y por ahí me dicen eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque no hay una X mayor a 5. Porque aquí no hay ninguno que es mayor a 5. Por lo tanto, si esta proposición es falsa, su negación tendrá que ser verdadera. Y la negación de que existe un X en A tal que se cumple esta función que está acá, ¿cuál sería la negación de esto? Sería Para todos los para X en A. todos los X que están en A. ¿Qué sigue después? No P de No, exacto. No se cumple P de X. Fíjense entonces que si esta es falsa, su negación necesariamente tiene que ser verdadera. Y la negación de esta proposición, cuando hay un existe, es un para todo. Y cuando acá tengo la proposición P de X, la niego, la negación de P de X. Entonces aquí estoy diciendo para todos los elementos de este conjunto no se cumple esta proposición. Ahí tenemos la negación. ¿Y cómo sería la negación de un existe un único?
tiene dos formas de negar un existe un único. Si aquí dice que existe un único, y si yo quiero negar esto, o sea, pongamos lo mismo que hicimos acá, pongamos que esto es falso y por lo tanto su negación tendrá que ser verdadera. Que es falso que existe un único, significa que existe más de uno que cumple con la proposición. Es decir, significa, puede ser dos cosas, que todos la cumplen, o sea, que todos no la cumplen, quiero decir, que para todo X esto no se da, o bien que existe más de uno, es decir, que se cumple para un X y se cumple para un Y. Eso sería la negación de un existe un único. Que todos cumplen la proposición, o bien, que todos no la cumplen, o bien que más de uno de ellos la cumple. Veamos un ejemplo. Yo voy a tener acá, voy a hacer este mismo conjunto del 1, 2, 3, 4, y yo voy a decir mi proposición P de X es tal que X es múltiplo de 4. Entonces, yo voy a plantear la siguiente proposición. Existe un único X que pertenece a tal que P de X. Esta sería mi proposición. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Existe un único X en A tal que X es múltiplo de 4. Verdadero. De poner de 2, perdón, estaba pensando. De 2. Múltiplo de 2. Sí. ¿Cómo sería esto? Falso. Este es falso, sí. El anterior era verdadero, pero quería poner 2. Esto sería falso, ¿cierto? Porque existe más de uno, que es múltiplo de 2. ¿Cuál más? 2 y 4. El 2 y el 4. Por lo tanto, esta proposición es falsa, luego su negación tendrá que ser verdadera. Y en este caso, la negación verdadera, ¿qué significa? Nosotros dijimos que hay más de uno, es decir, que existe un X y existe un Y, tal que la proposición se cumple para ellos dos. Existe un X y existe un Y. Se fijan que estoy con esta parte. Existen dos distintos, tales que cumplen la proposición, y por eso es falso que no hay un único. Por eso es falso que hay un único. ¿Y quiénes son esos dos? Dijimos que eran el 2 y el 4. Entonces existen el 2 y el 4 que pertenecen a A, tal que se cumple, que son múltiplos del 2. Entonces la negación del existe un único, díganme. Y si hay, o sea, la X y la Y representan el 2 y el 4, ¿cierto? ¿Sí? Y si hay, no sé, 20 elementos, tengo que poner 20 letras distintas. Basta con 2, porque como tú quieres decir que estás negando que existe un único, es porque al menos hay 2 distintos que la cumplen. Entonces no es necesario que pongas las 20, eso que no cumplen con la condición, o que cumplen con la condición. Ok, gracias. Ya, Profe, pero ahí no le faltó el pertenece a, o Sí. da lo- me faltó, creo que lo dije, pero no lo escribí. Ahí. X e Y son dos elementos de A, dos elementos distintos, además, que cumplen con la proposición. Por lo tanto, ya dejó de ser un único. Por eso esa es la negación. Y fíjense acá que nosotros dijimos que existe un único que la cumple, y podríamos haber dicho esto también. Eso es falso porque ninguno la cumple. Se fijan que para todo X que está en A, ninguno cumple con la proposición. Eso también podría haber sido. Si yo aquí digo, para este mismo conjunto, sea Q de X, la proposición que habíamos dicho delante, X mayor a 5. Si esta fuera mi proposición, y yo insisto en que existe un único X que está en este conjunto, tal que cumple con esta proposición, entonces, ¿qué me dirán ustedes? Si yo planteo esta proposición, existe un único X en A, tal que cumple con esto. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Y cuál es tu razón por la que me dices que esto es falso? Porque no existe ninguno. No existe ninguno. O sea, tú lo podrías escribir así. Para todo X que está en A, no se cumple la proposición. Por eso es falso que exista un único.
Por lo tanto, si esto es falso, su negación es verdadera. Y esta sería su negación. Que para todos los que están en A, esto no se cumple. Por eso aquí tienes esas dos formas de negar un existe un único. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a... Bueno, aquí estaba en palabras, yo ya lo dije todo en palabras, pero aquí está escrito. Vamos a los ejercicios. Ejercicio 1. Determinar, voy a ir preguntando individualmente. Determinar cuál de las siguientes expresiones son proposiciones y cuáles son funciones proposicionales. Voy a ver la lista por acá. Tenemos Alejandra. Díganme, Ale, la letra A, ¿es una función proposicional o es una proposición? Una función proposicional. Proposicional, una función, dice la Ale. ¿Por qué, Ale? Ah, no sé, pero ¿Cuándo dijimos que era función proposicional? Dijimos que es cuando hay un enunciado que por sí solo no tiene un valor de verdad a menos que yo reemplace las variables que tiene el enunciado por valores o por elementos de un cierto conjunto o dominio. Entonces, fíjate la primera, dice, los números mayores que 2 son negativos. ¿Tú puedes decirme si eso es verdadero o falso? no. No me puedes decir si es verdadero o falso. Ah, pues sí es falso. Es falso. Entonces, si tú me puedes decir que esto es falso, es porque esto es una proposición y no una función proposicional. ¿Te fijas? Ya. Ya, entonces aquí responderíamos, esto es una proposición. ¿Y cuál es la razón? Y ahí ponemos, porque puedo deducir su valor de verdad. Ya, esa sería la respuesta. Y si quieres agregar, además, es falsa. Entre paréntesis, ponle, es falsa. Entonces vamos con la B. ¿A quién tenemos que decir la B? Andrés. El número entero X es mayor que 10. Eso sí es función proposicional. Esta sí es función proposicional. ¿Por qué? Porque no tengo idea cuál es el valor de X. Claro, no tenemos idea cuál es el valor de X. Así que no podemos decir si esto es verdadero o falso. Cami Gómez. C. Los múltiplos de 3 son infinitos. Proposición, dice la Cami. ¿Qué dice el resto? ¿Es verdadero o falso? O sea, ¿es proposición? Sí, ¿cierto? Tiene razón la Cami, que es una proposición, porque podemos decir su valor de verdad. ¿Y es verdadero o falso que los múltiplos de 3 son infinitos? Verdadero. 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 Los múltiplos de 3 son infinitos. Entonces, entre paréntesis, pónganle, además, es verdadero. Y la D, mi Carolina Aguirre, la D, los enteros X e Y son factores de 12. Caro, ¿qué dice la Caro? Dice, Caro, ¿es proposición o es función proposicional? Esperamos que la Caro escriba por aquí. Sí que es proposición. Ah, no, función proposicional. Ah, yo estoy mal aquí. Ahí está. Sí, gracias que yo no había deslizado aquí el función proposicional. Claro, tiene razón la Caro, es función proposicional porque no sabemos qué es lo que es X e Y. Ya, vamos al ejercicio 2. Sean las siguientes proposiciones, P y Q. En la P, la proposición dice, para todos los números naturales, la idea es que no lo leamos así como tan tarzán, para todo, X pertenece a N, sino que más fluido. Para todos los números naturales, y puedo decir X más 2 es mayor a 0. O también puedo decir, todos los números naturales cumplen que al sumarlos con 2 da un resultado mayor que 0. También puedo ir ajustando el lenguaje, no siempre leer de la misma forma. Y la proposición Q dice que existe un natural, al menos existe uno,
tal que x menos 1 no pertenece a los naturales. Es decir, tal que la resta entre ese número y 1 no me da como resultado un número natural. Entonces, el primer ejercicio dice determinar su valor de verdad. Si dice determinar su valor de verdad es porque son proposiciones, y son proposiciones porque tienen cuantificadores, universal y existencial. Y luego dice escribir la negación de P y la negación de Q. Entonces vamos con la letra A, determinar valor de verdad de ambas. Quedamos en la Caro, Diego. La A, determinar valor de verdad para la P. Es verdadero. Verdadera, dice Diego, y eso es correcto porque todos los números naturales que yo puedo reemplazar aquí, comenzando desde el 1 es el primer natural, 1 más 2 es 3, así que ya es positivo, es verdadero. Emi, la B, Emilia, sí, la Emi, o sea, la Q, perdón, el valor de verdad de la Q, Verdadero. verdadero. Existe un natural tal que x menos 1 no es natural. Si tú dices que es verdadero, tendrías que darme un valor, al menos. ¿El? 1 menos 1. El 1, ¿cierto? Porque si yo reemplazo 1 menos 1 me va a dar 0, y 0 no es natural. Ahora, ¿existe otro? Creo que no. No, no existe otro, porque después otro natural sería el 2, y 2 menos 1 ya es 1, que es natural. Entonces, esta misma proposición podría escribirse como existe un único x en los naturales, tal que x menos 1 no es un número natural. Y esto sería verdadero, esta proposición, porque existe un único, y ese único es cuando el x toma el valor 1. Pero así como está aquí, tal cual es verdadera. Recuerden que si aquí dice existe, no está diciendo que existe un único o existe más de uno, existe al menos uno. Entonces, por eso es verdadero. La letra B, ahora sí, la negación de P. En la N quedamos Hans. La negación de P, ¿cómo sería? ¿Existe un X? O sea, ¿existe X que pertenece al número natural? ¿Ya? Acá es que no, es la que no es como X más 2. Claro, o sea que esto no se cumple. Sí. Y que no se cumpla que x más 2 sea mayor a 0. Si esto no se cumple, ¿qué significa? Que X Que más no 2, es Hans, ¿sí? que X más 2 es Que menor. es falso. Ya, pero Hans, dame un segundito, Diego. Hans, que x más 2 ¿Menor a 0? Sea menor o igual. No olvidarse de eso. La negación del mayor siempre va a ser menor o igual. Porque decir que no es mayor que significa que puede ser igual a 0 o menor que 0. Por lo tanto, acá, volviendo a la negación de P, significa que existe un X que pertenece a los naturales, tal que X más 2 es menor o igual que 0. Entonces, siempre separemos la función proposicional en dos partes, el cuantificador y luego la proposición. Entonces, negar el cuantificador para todo significa transformarlo en un existe. Y fíjense que esto no cambia. X pertenece a los naturales, sigue siendo igual. Lo único que hemos cambiado es el cuantificador. El cuantificador cambia, pero el conjunto de pertenencia no. Y después lo que cambia es lo que está después de la coma, que es la proposición. Negar esta proposición, x más 2 mayor a 0, significa que x más 2 es menor o igual a 0. Esa sería nuestra negación. ¿Y cómo es esta negación que yo obtuve acá? ¿Verdadera o falsa? falsa. Es falsa, porque la original es verdadera. Entonces su negación debe ser necesariamente falsa. Y la negación de Q viene la Maite ahora, ¿o no? Maite, ¿sí? ¿Cómo sería la negación de Q? Para todo X perteneciente a natural. Ya. Y ahí quedé, no sé cómo seguir. Porque como el 1, si le saco el no existe, el 1 da 0. O sea, es que no sé cómo decirlo. Ah, pero no te preocupes si es verdadera o es falsa. Neguémosla nomás. Ah, ya. Primero,
Ya, x Primero menos tenemos 1, el cuantificador, ¿cierto? El cuantificador pasó a para todo, sí. ¿ya? Ya, eso, Y ahora eso está negado, ya la primera parte. Ahora hay que negar después de la coma. x menos Menos 1 uno, pertenecen a los neutrales. eso sería la negación. Fíjense que aquí no hay una relación de orden como arriba, mayor que. Entonces lo que aquí hay que negar en esta proposición es la pertenencia, o la no pertenencia en este caso. Si x menos 1 no pertenece a los naturales, x menos 1 no pertenece a los naturales, la negación de eso significa que x menos 1 sí pertenece a los naturales. Entonces ahí está la negación. Ahora, esto es falso, dijimos, ¿cierto? Porque arriba dijimos que había uno que sí cumplía esto, por lo tanto era verdadera. Entonces su negación tiene que ser necesariamente falsa. A lo mejor por eso tú complicabas, Maite, porque decías, esto es falso, ¿cómo lo hago? Pero no pienses en eso, niégalo nomás, después vemos su valor de verdad. Ya. Ya, esa era la A y la B. Sigamos. Tenemos ejercicio 3. ¿A quién le toca por aquí? A la Mike, si no me equivoco. Mike dice, mira tu conjunto. Conjunto A. El conjunto A está formado por todos los números naturales que son menores que 5. Recuerden que esta forma de escribir este conjunto se llama por comprensión, porque yo no detallo cuál es cada número, sino que pongo una condición que todos cumplen. Esa es la comprensión. Ahora, Mike, a lo mejor te podría quedar más fácil si tú lo escribes por extensión, que es donde tú nombras todos los números que pertenecen a este conjunto. ¿Cuáles serían, Mike? 1, 2, 3, 4. Hasta el 4. Muy bien. Y D dice que es el conjunto de todos los naturales que son menores que 4, por comprensión. Entonces, por extensión sería 1, 2, 3. eso, 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces, mira tus proposiciones. La proposición P dice, para todo X que está en A, existe un Y que está en B, tal que X más Y es menor que 6. Un poco más larga esta proposición, porque tiene dos cuantificadores. Para todo X en A, existe un Y en B, no necesariamente el mismo para cada uno, sino que aquí dice que para cada uno yo puedo encontrar uno acá, ¿ya? Para todo X en A, existe un Y en B, tal que al sumarlos me da menor que 6. ¿Qué crees tú? Dice después la letra A, determina el valor de verdad. ¿Qué crees para esta proposición? Para todos los que están en A, va a existir uno acá, tal que si yo lo sumo me da menor que 6. Es que hay uno que uno da 7, entonces es falso. Tú dices, por ejemplo, el 4 con el 3 me da 7. Sí, Ya, pero ¿y no existe otro en el B, tal que a sumarlo con 4 te da menor que 6? sí, sí hay. ¿Cuál podría ser? Puede ser 1 más 1, 1 más 2. Pero pensando en este número, como aquí dice para todos los que están en A, en el fondo dice para cada uno de los que Ya. están en A, yo puedo encontrar uno en B, tal que si lo sumo me da menor que 6. Entonces tú vas por parte, como dice para todo, tienes que analizarlos todos. Para el 1, ¿existe un número en este conjunto tal que si tú lo sumas te da menor que 6? Sí, Para el 1 sí, porque lo puedes sumar con el 1 y te da menor que 6, porque te da 2. Entonces el 1, listo. El 2, ¿existe uno acá, tal que al sumarlo con 2 me dé menor que 6? sí, Sí, el mismo 1, ¿cierto? 2 más 1 es 3, ¿me da menor que 6? Sí, entonces para el 2 existe 1. Para el 3, también. el mismo 1, podría ser 3 más 1 es 4 y es menor que 6. Entonces para el 3 también existe. Y para el 4, También. también, el mismo 1 me sirve. Entonces, ¿es verdad que para todos los del conjunto A existe al menos uno en B que cumpla con esto? Sí, es verdadero. Por lo tanto, la proposición P, verdadera. ¿Sí? ¿Queda claro, Miguel? Sí. Ya. Vamos con la siguiente. Renata, Huerta. La siguiente proposición, Q.
¿Qué dice la proposición Q? Dice existe un elemento en A y existe un elemento en B, tal que al multiplicarlos nos da 15. Rena, ¿qué dice? Ah, pero debe ser solo un elemento, ¿no? Existe al menos uno. No dice existe un único, sino que Falso. existe al menos un elemento en A y un elemento en B, tal que si yo los multiplico me da 15. Es falso. Es falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no existe ninguno en A, tal que multiplicado por alguno de los de B me vaya a dar 15. Porque aquí tendría que haber habido, por ejemplo, un 5. Si este conjunto llegara hasta el 5, ahí sería correcta. Porque 5 por 3 sería 15. Y ahí existe uno acá y uno acá, perfecto. Pero acá no existe ninguno. Entonces, por eso es falso. Y se fijan que está puesto no está puesto al azar, este 15, está puesto por si alguien entendió en esta parte que el conjunto llegaba hasta el 5, por ejemplo. Está pensado justo como en ese límite, en ese detalle. Veamos la siguiente, ahora las negaciones. Después de la Renata tenemos la Renata de nuevo, Renata Neira. La negación de P, ¿cómo sería, Renata? Existe. No sé, es que justo se me salió la clase porque se me cayó el internet, entonces no caché nada de eso. Ya, mira, es la negación de los en este caso de los cuantificadores, porque tienes dos, la negación de ellos y luego la negación de la proposición. Entonces, para todo, su negación es el existe. ¿Ya? Entonces, existe un X, Que en A, pertenece a ¿cierto? Esa sería la primera parte. Y la A para el otro lado. ya, Entonces, para todo, existe un número en B. o sea, sería para todo X en A, o sea, perdón, existe un X en A tal que para todo Y en B, también lo podemos leer así. Existe un X en A tal que para todo Y en B, coma, de aquí viene. ¿Cómo quedaría esta parte? X más Y ¿Ya? mayor o igual a 6. Eso es. Muy bien. Fíjense entonces, las negaciones de los cuantificadores, el para todo cambia a existe. El existe cambia a para todo. Y la proposición se niega. Y si es menor, la negación del menor es mayor o igual. Eso es, Renata. Muy bien. ¿Y cómo sería entonces la negación de U? ¿A quién le pregunto? A la Tabata. La negación de Q. Para todo X en A, Ya, para todo X en A. para todo Y en B, Ya. y no sé cómo negar el igual. Eso, ahí tú tienes que fijarte que lo que niegas es el símbolo. Entonces, niego el igual. Y si no es igual, es porque es distinto. Entonces quedaría tal que X por Y es distinto de 15. Eso es. Entonces, fijémonos cómo lo leemos acá. Miren la diferencia. Arriba dijimos, existe un X en A, tal que para todo Y en B, bla, 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 bla. Ahora, cuando los dos son para todos, leemos para todo X en A y para todo Y en B, porque no puedo leer como tal que para todo, no, las dos juntas deben cumplirse. Para todo X en A y para todo Y en B, se cumple que la multiplicación es distinta de 15. Ahora, vamos a ver los valores de verdad. La original P es verdadera, por lo tanto, esta negación tendrá que ser falsa. Y aquí dice que existe un X tal que para todos los elementos de B, la suma es mayor o igual a 6. Y eso lo podemos ver arriba. Que es, ¿quién me habla por ahí? Escucha otro micrófono. Ya. Dijimos que esto es falso, porque aquí dice que existe un X en A, tal que para todos los que están en B, esa suma va a ser mayor o igual que 6. Y eso es falso, porque no existe un número
tal que si lo sumo con todos estos me vaya a dar siempre mayor que 6. Por ejemplo, para el 1, yo le sumo el 4, que es el más grande de este conjunto, me da 5. Entonces no alcanza a cumplirse esto. Por eso es falsa. Pero miren la otra. Arriba teníamos que esta proposición es falsa, por lo tanto su negación tendrá que ser verdadera. ¿Y cuál es la negación? Dijo la Tabata que para todo x en A y para todo y en B se cumple que la multiplicación va a ser siempre distinta de 15, lo cual es correcto. Para todos los que están en A y para todos los que están en B, si yo los multiplico entre ellos, nunca me da 15. Así que eso sería verdadero. Vamos con el siguiente ejemplo. 4. Determinar cuál de las siguientes expresiones son proposiciones y cuáles son funciones proposicionales. De nuevo. Terminamos, me falta Vicente. Vicente, dígame las dos primeras. La A es una proposición. La A es una proposición porque dice que el conjunto de los naturales es parte de los números reales. Cuando dice es parte, es como si dijera subconjunto, en el fondo. Eso quiere decir. Y eso es correcto. Entonces, yo puedo decir un valor de verdad, así que es proposición. Entre paréntesis, colóquenle ahí que es verdadero. ¿Y la B, Vicente? También es una proposición. También es una proposición porque aquí dice un número racional se puede escribir más de una forma. Y recuerden que todos los números racionales yo lo puedo escribir como fracción o como decimal. Entonces ya tengo dos representaciones para un número. Así que es una proposición y es verdadera. Siguiente, volvamos arriba. ¿Quién era el primero de la lista? La Ale. Las dos siguientes, Ale. Los racionales 2/3 y 5/8 son equivalentes. ¿Proposición o función? Proposición. Proposición, dices tú, porque puedes darle un valor de verdad. ¿Y es verdadero o falsa? Falsa. Porque fracciones no son equivalentes. Muy bien. Tienen distinto valor, 2,3, 0,6 periódico. O sea, 2,3, 2/3 es 0,6 periódico y 5/8 es 0,6 y algo. No son equivalentes. Este es periódico y este tiene otro periodo que no es el 66666. O sea, no es periódico, este es finito. En el D, Ale, X en Q es equivalente a 3/4. Función. Esta es función proposicional porque, Porque están poniendo valores. o sea, claro, porque el X no tiene un valor específico. Entonces, no podríamos decir si es verdadero o falso. ¿Qué tal si X es 0,75? Ahí sí, sería verdadera. Si X fuera otro valor, a lo mejor sería falsa, pero tendríamos que ir reemplazando el valor de X para decir su valor de verdad. Entonces, como no sabemos, esa sería función proposicional. Ya, muy bien. Sigamos. ¿Quién tenemos después? Andrés. La E. El número real X se puede escribir como una fracción con numerador y denominador entero, denominador distinto de 0. Me parece que es función. Me parece bien. Es una función proposicional porque dice el número real X se puede escribir. Si X fuera un número racional, sería correcta. Un racional distinto de 0. Si X fuera un irracional, esto sería falso. Por lo tanto, depende de qué es lo que es X. Y como no sabemos qué es lo que es, solo sabemos que es un número real, sería una función proposicional. ¿Y la F, Andrés? También es función. También, porque no nos dicen qué es lo que es alfa. Y después tenemos, Caro. Justo te toca. Caro, dígame, me dice profe. No entendí bien la E. La E, porque no sabes qué es lo que es X. Entonces, X dice que es un número real, pero ¿cuál número real? Tú debes saber qué es lo que es X para poder decidir si es verdadero o falso. Entonces, como no tiene un valor de verdad definido y depende de qué es lo que sea X, por eso es una función proposicional. ¿Sí, Caro?
Ya, dice. Ahí sí. La G, justo te tocaba, Caro. La G, 60 grados es el suplemento de 120. ¿Es una función o es una proposición? Es una proposición. Bien, Caro. ¿Y es verdadera o falsa? X no sabe. ¿Qué dice el resto? ¿60 es el suplemento de 120? ¿Verdad? Verdadero. El suplemento de un ángulo es la medida que le falta para completar los 180. Entonces, esta sería proposición y entre paréntesis es verdadera. Y la H, Caro, los enteros X e Y son factores de 15. ¿Qué dice Caro? ¿Es una función proposicional? Correcto, porque no sabemos quiénes son esos enteros para poder decir si es verdadero o si es falso. Muy bien. Ahora, fíjense el ejercicio 5, lo que nos plantea. Dice, usando cuantificadores, transforma las funciones proposicionales del ejercicio anterior en proposiciones verdaderas. Entonces, ¿cuál era la función proposicional? La C, la D, la E, la F y la H. Entonces, transformemos la función proposicional que está acá en la D en una proposición verdadera. Y para eso vamos a tener que usar cuantificadores. Entonces voy a escribir por aquí la D. ¿Cómo quedaría para que esto ahora sí fuera una proposición? ¿Quién me puede dar una idea? ¿Cómo Darle dice un que dijo valor a que? X. Usando cuantificadores, no específicamente dándole un valor a X. Porque claro, si yo le doy un valor a X, ahí puedo transformarla fácilmente en una proposición. Pero aquí la idea es usando cuantificadores. ¿Existe X en Q? Colecua. Eso es, existe un X en Q tal que, y aquí pongo la proposición, tal que X es equivalente a 3/4, ¿cierto? Voy a escribirlo tal cual, tal que X es equivalente a 3/4. Muy bien, eso aquí hemos transformado una función proposicional en una proposición porque le agregué un cuantificador. Existe un X en Q al que es equivalente a 3/4. ¿Y cuál podría ser ese X? El 0,75. O podría ser la fracción, si yo amplifico arriba y abajo por 2, la fracción 6/8. Entonces existe un número racional que es equivalente con él. Muy bien, esa es la forma, transformarla a proposición agregando cuantificadores. Entonces, esa era la D, después viene la E. ¿Cómo sería la E? Aquí dice, el número real X se puede escribir como una fracción con numerador y denominador entero, un denominador distinto de 0. ¿Cómo puedo escribir eso? ¿Ideas? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Qué definición es esta? Se puede escribir como fracción con numerador y denominador entero, con denominador distinto de 0. Para los racionales. Esta es la definición de los racionales. Muy bien. Entonces yo podría escribir, fíjense aquí, para todo X que pertenece a los racionales, puedo hacerlo así, coma, X se puede escribir como esta fracción a partir de con A y B números enteros y B distinto de 0. Eso es lo que está acá en esta letra I. Es la definición en el fondo de los números racionales. Para todo número que sea racional, es decir, todos los números racionales se pueden escribir como una fracción, donde A y B son enteros, numerador y denominador enteros, coma, denominador distinto de 0. Esa es la definición. ¿Cuál más es función? La F. Alfa es un ángulo agudo. ¿Cómo puedo transformar la F en una proposición? Voy a anotarla por aquí. La F. ¿Qué me puede decir cómo la transformamos? Alfa ya existe, me dice. ¿Existe un alfa?
¿Ya? Perteneciente. Ahí no sé. ¿Puedo Ya, poner un ánimo. conjunto? Recuerden que las medidas de ángulos, para que se denominen agudos, son ángulos que están entre 0 y 90. Entonces, existe un alfa, y aquí le podríamos poner... Escucho a alguien que me quiere decir algo, pero... No no sé, es que escucho. menor o igual a 0. O sea, A 90, claro. Tendría que ser, si tú lo planteas así como en desigualdad, tendría que ser así. Existe un alfa y aquí tendríamos que poner de qué conjunto. Entonces, existe un alfa que pertenece a los reales, ¿cierto? Tal que si alfa está entre 0 y 90, entonces alfa es agudo, ángulo agudo. Pero si es igual a 9 sería recto. Ah, le puse menor igual, sí, es menor solamente. Gracias, Tabata. Tal que alfa es ángulo agudo. Eso sería. O sea, ahora, mira, fíjate que no está mal esto. Existe un alfa en los reales, tal que si alfa está entre 0 y 90, entonces se llama agudo. Pero más que existe, esto significa para todos los valores, ¿cierto?, de ángulos que estén entre 0 y 90, a eso se les denomina ángulos agudos. Entonces, más que un existe, que no está mal, un para todo es más completo. Para todos los valores de alfa reales que estén entre 0 y 90, se denominan ángulos agudos. Y la última, la H, ¿cómo la podemos transformar en una proposición? Dice, los enteros x e y son factores. Los enteros x e y. ¿Ideas, niños? ¿Cómo lo podemos transformar? Para todo X. Para todo x ¿O no? e y, o sea, para todo x e y que pertenece a dónde? A Z. A z. Para todos los enteros se cumple que x por y es 15. Los divisores de 15 son factores. ¿No podemos Ah, crear como un conjunto aparte? No sé. Los divisores de 15 son los factores, claro, esa es la definición de los factores, los divisores. Pero no son todos los enteros. Entonces tendríamos que decir, Existe esto, existe, un X perteneciente a los enteros. puedes juntarlos, existe x Ah, e y y bueno, claro. que pertenecen a los enteros, tal que X por Y es igual a 15. bueno, eso es. Así yo puedo definir cuáles son los factores de 15. Existen dos números enteros que al multiplicarlos me dan 15. Esos son los divisores, o los factores de 15. Eso es. Se fijan entonces que agregando cuantificadores vamos transformando en una proposición. Vamos a hacer el ejercicio 6 ahora, que es el último que yo creo que nos quedan 10 minutos, el último que vamos a alcanzar a hacer. Es el 6. Y vamos a dejar esta pequeña tarea, 7, 8 y 9, para que ustedes la puedan subir y juntar ahí más décimas. Entonces, terminamos con el 6 y después les doy las indicaciones de la tarea. 6 dice, sea A el conjunto de los seres humanos. Vean las siguientes proposiciones. La primera está escrita todo esto en lenguaje, con lenguaje de conjunto y de cuantificadores, y abajo me piden escribir cada proposición en palabras y además determinar su valor de verdad. Entonces, ¿dónde habíamos quedado delante en la lista? En la Caro. Diego Medina. La A. ¿Cómo puedes leer esto en palabras? Este es el nombre de la proposición. Entonces, de aquí empezamos a leer. Fíjate que el conjunto A es el conjunto de los seres humanos. Para todo X que pertenece a los naturales, En el 6, existe tal que existe. Diego, estamos en el 6. Ah, chuta. Chuta. Para H1 existe. No, para H1 que pertenece a los seres humanos, existe Ya. un único
padre que pertenece a los seres humanos, ¿o no? Ya, mira, si uno no está mal, pero la idea es que uno lo hable como en un lenguaje más natural. Y tú tendrías que decir aquí, si dice para todo aquel uno que pertenece a, en el fondo dice para todos los humanos. O para cada humano, mejor aún, para cada humano existe un único padre. Eso es lo que dice en el fondo. Porque dice, para toda persona que sea humana, existe otro humano, ¿cierto? Tal que este H2 es su padre. Entonces yo en lenguaje natural digo, para cada humano existe un único padre. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? ¿Me sigues, Diego? Pero está bien lo que dices tú, Sí. tú lo estás leyendo así como tal cual, ahí, literal. Pero si uno le da la interpretación es eso. ¿Y eso es verdadero o falso? Pero, Biológicamente verdadero. Biológico, sí. Biológicamente sí, ¿cierto? Es verdadero. Porque ahora, bueno, si uno lo lleva al tema social, ahora se puede dar que dos hombres sean papás de un niño porque se le hicieron igual al bebé, tendría que haber un óvulo y un esperma, entonces hay un padre y una madre biológicamente. Ahora, socialmente puede que sea falso, pero nos vamos a basar en la biología para decir que esto es verdadero. Ya, y la B, ¿a quién le toca ahora? Ya no entendí, la Emilia. Emi, la B, ¿cómo, sí, la B, ¿cómo sería? Sería, ¿existe al menos un hermano para cada ser humano? Exactamente. Eso dice acá, existe al menos un hermano para cada humano. Sí, muy bien. ¿Y eso es verdadero o falso? Falso. Falso, porque hay gente que no tiene hermanos. Biológicamente hablando de nuevo, porque en Cristo somos todos hermanos. Después la C. ¿Qué dice la C? ¿A quién le toca? Hans. todo ser humano es mortal. Eso dice, justamente todo ser humano es mortal. ¿Sí? ¿Y es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y la D, ¿a quién le toca? La D, Maite Medina. ¿Existe un ser humano mortal? Existe un ser humano mortal. ¿Y es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Eso es, niño. Muy bien. Veo que me van siguiendo el ritmo, por eso les pregunto a cada uno si en forma individual. Y vamos a dejar entonces de tarea lo siguiente. Ejercicio 7, ejercicio 8, 9 y 10. Aquí necesito que ustedes vayan desarrollando y explicando, ¿qué dice acá? Bueno, en palabras. La primera es escribirlo en palabras y luego el valor de verdad. Entonces, para cada una, dejen el espacio porque háganlo en su cuaderno. Me queda más fácil si dejan el espacio porque aquí yo no dejé mucho para contestar. Entonces, en su cuaderno lo hacen, le toman fotos, como lo han hecho siempre, y me lo envían en PDF o en Word, pero no las fotos sueltas, ¿ya? Bien ordenadito. A cada uno le escriben abajo en palabras y su valor de verdad. Después, ¿qué hay que hacer en el 8? Dice, escribe la negación de las 4 proposiciones del ejercicio anterior. Básense en las que hicimos más arriba. Y luego determina su valor de verdad y si es falsa, muestra un contraejemplo. O sea, si es verdadera, uno dice, ya es verdadero lo que dice ahí. Pero si es falso, dígame, es falso porque esto no se cumple para tal valor, por ejemplo. Ya ahí, por eso es un contraejemplo. Mostrar un valor para el cual no se cumple la proposición que aquí dice. Y la número 9, Profe, pero dígame. en ese caso uno tendría como que asignar un valor. Claro, porque aquí estamos hablando de números naturales. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te dijera, para todo x que pertenece a los naturales, existe un y que pertenece a los naturales, tal que x por y es 0. Para todos existe uno. ¿Qué me dirías tú de esta proposición? ¿Es verdadera o falsa? Falso. ¿Verdadero? Ya, si es verdadera, bueno, si fuera verdadera tendrías que decir nomás que es verdadera, pero si es falsa tendrías que dar un contraejemplo. Sí, es falso. Es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque no está el cero. O sea, para que...
Claro, aquí tendría que ser el 0 para que esto fuera verdadera. Entonces tú aquí me dices esto es falsa porque no es lo mismo, porque no está el 0 en los naturales, que es el único que multiplicado por algún número me va a dar 0. Ese sería tu contraejemplo. ¿Fijas? Es falsa porque no está este valor que yo necesito. Y me das el ejemplo numérico. Pero tengo que escribirlo igual que así como 0 no pertenece, no sé. O en palabras, como te quede más fácil. Ah, ya. ¿Sí? O en palabras puede ser el contraejemplo. O si yo digo para todo X que está en los naturales, existe un Y en los naturales también, tal que X más Y no pertenece a los naturales. Por ejemplo, para todos los naturales existe otro natural, tal que si yo lo sumo me da un número no natural. ¿Qué me dirías tú? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Y cuál sería entonces tu razón aquí? De que siempre me da natural. Y aquí tu contraejemplo, o tu explicación más que tu contraejemplo, en este caso, sería por la propiedad de clausura que tiene la suma de los naturales. Si yo sumo dos naturales, el resultado siempre va a ser natural. Entonces ahí tienes una forma de justificarlo en palabras o cuando es numérico con un contraejemplo que sería con un valor. ¿Sí? Ya. Ya. Profe, Dígame. en la 7, para determinar el valor de verdad, ahí no tengo que dar un contraejemplo, solo le escribo si es verdadero o falso. Si es verdadero o falso, sí, le pones solamente eso. Oiga, profe, Para el falso, ahí le pones un contraejemplo. Dígame. ¿esto lo va a subir de tarea para entregarlo ahora? No, les voy a dar más plazo. No. Antes del próximo viernes. Es cortita sí la tarea, pero igual les voy a dar más plazo que hoy. No solamente para que lo hagan hoy día. Pueden entregarlo el martes. Ya, y el último ítem, el 9, es verdaderos y falsos. Y aquí, por supuesto, justificar las falsas. Falta agregarle aquí, justificar las falsas. Y ahí ustedes ven si justifican en palabras o con los cuantificadores o con un contraejemplo también. Existe el valor que no lo cumple. Ya niños, esa sería la tarea entonces. Desde el 7 al 9 vamos a dejar plazo para que la entreguen el martes. Tienen hartos días. Y máximo vamos a dejar para 3 décimas. ¿Ya? Máximo 3. Eso, niños, voy a subir ahora entonces las indicaciones de la tarea para que ustedes la puedan responder por Classroom. ¿Alguna duda? ¿Algunas dudas, niños? Ya, nos Tía, estamos viendo. es que yo le quiero preguntar una duda, pero es de otra materia. O sea, es de, claro, otra materia. ¿De matemáticas? Sí, pero ¿le puedo compartir pantalla? Sí, no hay problema. Ya. El resto